Toledo Facts es una página web que tiene como objetivo informar a la opinión pública sobre la persecución política que autoridades en el Perú iniciaron desde hace varios meses en contra del expresidente Alejandro Toledo, quien ha sido acusado sin prueba alguna de crímenes que nunca cometió. Sus rivales políticos, y en particular Keiko Fujimori, están detrás de este intento por distorsionar las leyes e instituciones del Perú para atacar y afectar la vida de rivales políticos. Toledo Facts busca en todo momento comunicar la verdad sobre los atropellos que están cometiendo estas personas. En esta edición de Toledo Facts, contamos con la presencia del señor Richard Douglas, uno de los representantes legales del Dr. Toledo en los Estados Unidos. El señor Douglas es un experto en ley migratoria, procesos de extradición y trabajó por varios años en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, justo cuando se aprobó el tratado de extradición actual entre Perú y los Estados Unidos. También fue miembro del Servicio Exterior y un alto funcionario del Departamento de Defensa. Señor Douglas, muchas gracias por estar con nosotros para esta edición de Toledo Facts. ¿Nos podría hablar un poco de su experiencia en temas de extradición? Pues tengo mucha experiencia en extradición. Hace muchos años trabajaba en el Departamento de Justicia como uno de los abogados responsables para extradición con España, con México, con América Central, con Suiza. Y además tengo 8 años en el servicio diplomático de los Estados Unidos. Pero yo quisiera mencionar aquí desde el principio que yo no tengo ningún contacto, no estoy hoy en día trabajando con el gobierno. Yo soy completamente independiente desde hace muchísimos años. O sea, lo que yo digo del Departamento de Estado o Justicia está basado únicamente en mi experiencia. Y no tenemos nada de enchufe con esa gente en este caso. En el caso particular del Perú y los Estados Unidos, ¿nos podría hablar un poco sobre el tratado que existe entre ambos países en lo que se refiere a extradición? Sí, hay un tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú. Y quiero decir que nuestra relación con Perú en cuanto a la extradición data del siglo XIX, o sea, desde 1850-60 tenemos un tratado. El tratado que tenemos es moderno, tiene las mismas provisiones que cualquier otro tratado en el mundo moderno de extradición, pero en mi opinión el punto más importante hoy en día en el caso de Toledo, en el tratado, es el punto sobre los casos motivados por cuestiones políticas. En particular, en el caso el que tiene que ver con la petición de extradición del gobierno del Perú a los Estados Unidos para la extradición del doctor Toledo, ¿usted nos podría dar su opinión sobre cómo se ha desarrollado este proceso, si el gobierno de los Estados Unidos se ha pegado a derecho y más o menos cuál ha sido su actuar en respecto a este caso? Sí, claro, pero quiero repetir que yo no soy funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Yo no tengo nada de visión especial en lo que ellos están haciendo. Nosotros no tenemos contactos secretos dentro de los departamentos hablándonos de lo que está sucediendo. El gobierno de los Estados Unidos está cumpliendo con el tratado, porque el tratado básicamente requiere como primer paso evidencias de lo que está pasando en el país requiriente. Un tratado de extradición no es un tratado de secuestro, o sea, no se puede nada más enviar papel, un montón de papel esperando que el gobierno requerido se va a lavar las manos y decir, ok, no es así, este es un Estado de Derecho. Aquí el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, los magistrados que tienen competencia en esta materia, los miembros, los abogados de los sujetos, nosotros tenemos una obligación de cumplir con el derecho, cumplir con la ley y con la letra del tratado. Mi opinión, basado en lo que he visto hasta ahora, es que el gobierno de Estados Unidos sí está cumpliendo. Entendiendo entonces, por supuesto, que usted es el representante legal del doctor Toledo y que no tiene nada que ver con el proceso per se del gobierno, ¿cuál es su impresión sobre cómo ha llevado a cabo este proceso el gobierno del Perú o las autoridades en el Perú?
Por lo que hemos visto, el gobierno no ha tratado de ser muy transparente en cuanto a este proceso, sobre todo en lo que se refiere al pueblo peruano. ¿Nos podría usted dar su impresión sobre cómo ha sido el gobierno en cuanto a transparencia? ¿Hubo los fiscales que están acusando al doctor Toledo de los crímenes que supuestamente cometió? Pues es una pregunta bastante importante y un poco triste, ¿no? Porque yo tengo mucho respeto para el pueblo peruano. Yo estuve en Irak hace 11 años con ciudadanos de Perú que estaban allá para como seguridad y otras cosas. Pero lo que veo en cuanto al caso de Toledo realmente es fuente de tristeza, porque diciéndolo totalmente abierto, ¿no? y sin querer faltar respeto, lo que veo no tiene nada que ver con la justicia, no tiene nada que ver con Odebrecht, sino lo que se está pasando en Perú es la venganza de la familia Fujimori contra Dr. Toledo. Dr. Toledo fue el presidente en cuya administración juzgó al padre de la señora Keiko Fujimori y ahora, gracias al vehículo de Odebrecht, se están vengándole al doctor Toledo. Y es tristeza. Su opinión legal, todo apunta a como que el único crimen del doctor Toledo es que él fue un enemigo político de la familia Fujimori y esto apunta a que es una venganza política. ¿Usted cree eso? Bueno, mire, es una opinión, no necesariamente legal, pero basado en lo que yo he visto. Y ser enemigo de otra persona en la política no es necesariamente un crimen. Pero lo que estamos viendo en Perú, en mi opinión, es la criminalización de esa relación, ¿no? Entre la familia Fujimori y el doctor Toledo. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos a la figura de Marcelo Odebrecht, ¿no? El señor condenado prestando su sentencia en Curitiba, en Brasil. ¿Y qué pasa? Los fiscales peruanos hablan con él y ¿qué dice, señor Odebrecht? Ah, sí, damos dinero a Keiko Fujimori y a Alan García. ¿Y qué pasa en Perú? Nada, no hacen nada. ¿Qué más con el señor Marcelo Odebrecht? Menciona a Keiko Fujimori, a Alan García, pero no menciona al doctor Toledo. Y no solo una vez, sino eso ha sucedido 2 veces, porque hubo entrevista en mayo, hubo entrevista en noviembre y sucedió lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada con Keiko, no pasa nada con Alan, pero doblan o se enfurecen, ¿no? En Lima para conseguir al doctor Toledo aún más. Para mí es cuestión política, nada más. Entonces, ¿qué? ¿Qué más? El Congreso, que sabemos que está liderado por el corriente Fujimori, Keiko Fujimori, está presionando al gobierno peruano más y más, cada vez más, cada día, para que agarren al doctor Toledo. Hace una semana, 2 semanas, una figura del Congreso presionó, denunció al fiscal Hamilton Castro y también al fiscal de la Nación por falta de celo, ¿no? Supongo, en buscar a figuras comerciales en el caso de Odebrecht. Entonces, ¿qué pasa? Hamilton Castro dice, hombre, yo no soy político, yo soy fiscal. Pero 3, 4 días más tarde, ¿qué pasa? Él y el magistrado en Lima denuncian a 5 personas más. Y no a Keiko, y no a Alan, aunque Marcelo Odebrecht mismo ha mencionado sus nombres como con todo esto es, en mi opinión, un resultado político de lo que realmente quieren hacer, es vengarse contra el doctor Toledo y ignorar y no dar atención ni importancia a los hechos que ahí están sobre la mesa. Una pregunta en cuanto a la evidencia, que sabemos que esto es un problema. ¿Qué tanto acceso ha tenido la defensa del doctor Toledo a la evidencia a la que han tenido acceso los fiscales o las personas que acusan de estos crímenes al doctor Toledo? No tienen acceso. O sea, ellos han solicitado documentos, declaraciones de testigos, han solicitado estar presente durante interrogaciones, entrevistas con
testigos, personas involucradas en las acusaciones, y la fiscalía y los juzgados han denegado todas las solicitudes, si no todas. Y además han habido varias solicitudes de acuerdo con la ley de habeas corpus, que es lo más importante, ¿no?, para asegurar la libertad individual, todas denegadas. Pero imagínense, la segunda entrevista entre la Fiscalía peruana y brasileña con Marcelo Odebrecht. ¿Quién fue con los fiscales peruanos? Los abogados de Keiko Fujimori. Imagínense, qué cosa más, perdóname, pero es una cosa bastante chueca. Eso no pasa. Eso no pasa. O sea, si una fiscalía que tiene evidencias de que una persona está aceptando pagos corruptos permite a los abogados de esa persona venir a una entrevista de la figura que les está acusando, no, señor, eso es bastante fuera de lo normal, sea lo que sea el país. Y para mí es otra indicación de que realmente lo que está pasando aquí no es algo que ocurre en buena fe, sino totalmente de político. ¿Y para qué? Para castigar al doctor Toledo. Hemos también podido ver que cuando una investigación o una acusación no llega al punto donde los fiscales quieren que llegue, entonces agregan otra acusación distinta contra el doctor Toledo en un intento por buscar lo que parecerían cargos a toda costa. Sí. ¿Usted concuerda con esta opinión? Pues hemos visto en este caso precisamente eso. Comenzaron con el caso de Odebrecht. ¿Y qué pasa? Marcelo Odebrecht dice Keiko Alán, pero no al doctor Toledo. Y luego el señor, el otro Jorge Barata, cuando él se escucha el nombre de Keiko, ya no habla más. Entonces, ¿qué? Ahí está la fiscalía, realmente no tienen base, por lo menos, sin más, seguir adelante en Odebrecht. Entonces, ¿qué pasa? Cambian a Ecoteva. O sea, buscaron otro vehículo para seguir castigando y persiguiendo al doctor Toledo. Ecoteva, el caso donde en el 2014 un fiscal dijo que no hay evidencias de delitos ni conducto sospechoso de parte de él. Están actas. Un caso en que el famoso señor Maiman, en 2013, 2 veces bajo juramento dijo que él no funcionó como intermediario entre el doctor Toledo y otros pagos. O sea, habiendo llegado a una, digamos, una muralla, ¿no?, con Odebrecht, buscaron otra manera, buscaron otro vehículo. Pero era necesario, ¿qué? Presionar a un testigo, señor Maiman, para que cambie su conversación, o sea, para que cambie lo que él mismo había dicho. No una vez, sino 2 veces, bajo juramento. ¿Usted cree que se está respetando el debido proceso, que se está siguiendo las normas establecidas tanto por el pueblo peruano en cuanto a la justicia, en lo que se refiere al doctor Toledo? No, absolutamente no. Sino están, y es triste decirlo, pero la Constitución, el Código de Perú, en mi opinión, de acuerdo con lo que yo he visto, es nada más que un pequeño obstáculo para el fin, y el fin es vengarse, la familia Fujimori, contra el doctor Toledo. Y la presión que hay de la parte de Fujimori sobre el gobierno entero, no es solamente la fiscalía, sino también los juzgados, sino también sobre la presidencia, pues es increíble verlo, y se ve que está teniendo su efecto. Hasta la Corte Suprema de Perú emitió una decisión en octubre que no era necesario, no tenía nada que ver. ¿Para qué? Para hacerlo más fácil. Acusar y comprobar el delito de lavado de dinero. O sea, que cambiaron la ley solo para acomodar la persecución de una persona. Perdóname, pero eso no es debido proceso de la ley.
es una distorsión del debido proceso. Una pregunta, señor Douglas. Sí. Todo esto tiene que ver con la supuesta entrega de sobornos para conseguir favores políticos u obras, ¿no? Que supuestamente se vieron favorecidas por la influencia del doctor Toledo. Si hubiera tal transferencia de dinero, ¿dónde está ese dinero? ¿Han entregado pruebas sobre la procedencia del dinero o dónde está ese dinero? Es buena pregunta y de acuerdo con lo que hemos visto y hemos investigado muchísimo esta pregunta precisamente. El doctor Toledo no tiene el dinero. Hay que preguntar a Keiko y hay que preguntar a Alan y los otros. Cabe recordar que al terminar su tiempo de presidente, ese proyecto del interoceánico tenía un valor de $85 mil millones. 2-3 años más, en la administración de García, subió hasta 4 billones, no sé cómo decirlo en castellano, ¿no? de dólares. Así que hay que preguntar no a doctor Toledo, sino a señor García, ¿dónde está el dinero? Porque el doctor Toledo tiene la misma pregunta y él no lo tiene. Señor Douglas, ¿por qué no hemos visto en televisión o en frente de la prensa al doctor Toledo? ¿Por qué no trata él de explicar eso que usted nos está explicando personalmente? Él quiere hablar en la televisión, radio, periódico, pero nosotros aquí, sus abogados aquí en Estados Unidos están tratando de mantener un perfil quieto y esperar qué pasa, qué sucede en Lima. Él quiere bastante hablar porque él se siente bastante dañado y ofendido. Dañado, por ejemplo, no solamente por las difamaciones que vienen todos los días de Lima, sino también por la actuación del gobierno ante Interpol, porque pusieron una alerta roja que realmente lo hace difícil, imposible para él ganar la vida. Él quiere, pero nosotros hemos visto que gran parte de la prensa peruana no está a favor, o sea, está más bien ayudando al lado de la familia Fujimori y al lado de los que quieren realmente dañarle al doctor Toledo. Así que en mi opinión, que no tiene sentido hablar en un lugar donde realmente no va a poder hablar sin que alguien distorsiona o alguien le ataca, ¿no? Es un hombre bastante caballeroso, ya pasando los 70 años, no tiene por qué sujetarse al tratamiento que hemos visto, pero le puedo asegurar que si él no habla es porque sus abogados aquí están presionándolo quieto. Vamos a esperar a ver qué pasa. Seguiremos por parte de su equipo en Lima, tratando de utilizar el camino judicial, el camino correcto, ¿no? Aunque hasta ahora el camino judicial realmente no ha ayudado. Pero a veces cuando alguien no habla, no significa que no tiene algo que decir, sino es cuestión de contexto, momento. Pero de parte de él le puedo decir que él es inocente y lo que está pasando es un grave ataque contra él, lo que ha podido lograr en Perú después de la dictadura, y él está bastante preocupado por lo que está viendo ahí hoy. Muy bien, pues le agradecemos mucho su intervención hoy de nada. Y esperemos tener otra oportunidad de entrevistarlo. Gracias por esta oportunidad de hablar.